Vamos a poner. Amén, vamos a estar grabando también. Así que todo depende de la condición del corazón, es el poder que cargamos. Si nuestro corazón está sano, si nuestro corazón está limpio, si nuestro corazón está puro, ¿okay? Es un recipiente correcto y digno, ¿verdad?, para cargar ese poder para liberar y para estar libres. En el libro de Lucas 17:1 encontramos que la palabra dice así: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Verdad? La palabra, esta noche vamos a hablar un poquito de lo que es en realidad lo que es el perdón, ¿verdad? Nosotros necesitamos desarrollar una vida, ¿verdad? Donde podamos practicar como un estilo de vida, valga la redundancia, lo que es el perdón, ¿verdad? Porque cuando alojamos nosotros en nuestro corazón resentimiento, falta de perdón, y todas esas cosas que producen ira, que producen enojo, que producen deseos de venganza, ¿verdad? Entonces nuestro corazón empieza a ser contaminado, a ser cargado, y realmente terminamos en una prisión, terminamos encarcelados, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Muchos cristianos hoy en día viven, lamentablemente, gente creyente, que vive en esa condición, ¿verdad? De falta de perdón, no han aprendido a lidiar con esas cosas, ¿verdad? Y Jesús nos dijo que nosotros necesitamos perdonar. En varias ocasiones en la palabra el Señor nos aconsejó, nos recomendó y nos ordenó, nos mandó a tener un corazón libre, ¿verdad? Libre, ¿ok? Porque cuando el corazón está libre, como decía al principio, entonces está disponible y dispuesto para que Dios deposite cosas maravillosas en nuestra vida y poder ser esa sal y esa luz que la palabra nos habla que tenemos que ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros albergamos falta de perdón en el corazón? Eso trae consecuencias, ¿verdad? Trae castigo, trae tortura a nuestra vida, porque la persona que está con falta de perdón, obviamente que experimenta amargura, experimenta tristeza, ansiedad, ¿verdad? Quiere resolver las cosas de una manera equivocada. Cuando cargamos con esa falta de perdón, lo primero que va a hacer nuestra naturaleza es obrar injustamente. No va a hacer lo bueno, no va a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces tenemos perdón versus falta de perdón. La palabra nos enseña que el perdón es un acto voluntario de liberar espiritualmente a alguien que te ha herido. Entonces entendemos que perdonar tiene que ver con las cosas espirituales, es más allá de una emoción, ¿verdad? Significa que a partir de ese momento no tienes nada contra esa persona y sueltas toda atadura que había en tu corazón, ¿ok? Perdonar es liberar, es dejar ir, ¿ok? Es no tener cuentas pendientes con nadie, ¿verdad? Qué cosa tan hermosa vivir en medio de una sociedad que está al revés, vivir con un corazón liberado, sin tener cuentas pendientes con nadie. Entonces, si no, más bien estar a cuentas con la gente, a través de lo que es el amor, a través de lo que es el perdón. Mateo 5:22 nos cuenta en la palabra, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjate que la palabra nos habla de la palabra enojo. Enojo es algo, es un delito, es transgredir la ley, enojarse, ¿verdad? Porque cuando permanecemos en el enojo, ¿ok? Y sostenemos ese enojo, se termina transformando en un pecado. ¿Ok? Es un pecado. ¿Amén? ¿Ya? Sí. Amén. Entonces, eso es lo que podemos ver en medio de todo esto, ¿verdad? Se termina transformando en un pecado, porque el enojo carcome. El enojo es una herida en el corazón que puede producir pasiones equivocadas en nosotros, ¿verdad? Y nos puede desatar en ira, nos puede desatar, porque por causa del enojo mucha gente ha lastimado y le ha quitado la vida a otra persona. Por causa de la falta de perdón, un cónyuge, ¿okay?, ha matado
a su esposo, a su esposa, ha matado a sus hijos, ¿verdad? Ha matado a su suegra, ha matado a un amigo en el trabajo, ¿verdad? Porque no ha perdonado. Vemos muchos casos de jóvenes en las universidades, en la escuela secundaria, high school, ¿verdad? Que porque han albergado esa falta de perdón, porque le hicieron bullying, porque no los trataron como ellos expectaban, o se sintieron heridos, ¿verdad? Eh, 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 ¿Hicieron qué? Un acto verdaderamente malo, que le quitaron, le arrebataron la vida, y muchos de ellos se quitaron la vida a sí mismos, ¿ok? Porque la falta de perdón te roba la identidad, te roba el valor de lo que tú representas, de lo que tú eres realmente, ¿ok? Más allá de todas esas emociones negativas, te roba la identidad de lo que Dios quiere hacer contigo, y te deja ciego para ver también, ¿ok? La importancia del valor que tiene la otra persona también. Entonces vemos que falta de perdón tiene que ver con un tipo de ceguera espiritual también. ¿Ven? La falta de perdón es tener resentimiento, ira, dolor u ofensa contra alguien que cometió algo contra ti. Es considerado un pecado y es una de las mayores transgresiones dentro del reino. No perdonar y quedarse en la falta de perdón. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? ¿Qué quiero orar? Gracias. Sí. Hola, ¿cómo estás? Te envío. Oh, bendiciones, No, bendiciones. estás escuchando mi diente. Nosotros es un Zoom. Oh. Lo están haciendo en la casa de paz en el... Amén. ¿Le pueden poner mute, por favor? Así puedo continuar. Bendiciones. Así que dice, repito acá, dice, la falta de perdón es tener resentimiento, ira, dolor u ofensa contra alguien que cometió algo contra ti. Es considerado un pecado y es una de las mayores transgresiones en el reino, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a renunciar al derecho de guardar rencor, de guardar resentimiento, porque ¿qué pasa? Cuando nos hieren, nosotros recibimos el derecho de hacer algo, bueno o malo. Entonces, cuando retenemos ese perdón que la persona requiere y se merece, ¿verdad? Entonces ahí es que viene la transgresión, ¿verdad? Dice, puntos de entrada, dice, de la falta de perdón. Número 1, no dejar ir una ofensa. Dice, entonces, aquí encontramos la palabra que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Fíjense que aquí no son los apóstoles, es el Señor Jesús que dijo esto. 70 veces 7, estamos hablando de 490 veces. Caramba, muchas veces tenemos un compañero de trabajo, tenemos un vecino que a veces nos hace la vida imposible y de ningún modo llega a ese número, ¿verdad? De faltas o heridas contra nosotros. Muchas veces es una herida que nos hizo por la mañana o una ofensa que nos dura todo el día, pero no es que nos hizo 500 ofensas, ¿verdad? Como para estar resentido. Y podemos entender en la palabra de Dios que si el Señor nos pide que hasta 70 veces 7, 490 veces, no quiere decir que voy a estar contando cuántas veces. Quiere decir que tiene que ser parte de mi estilo de vida, que yo tengo que perdonar a la persona, porque perdonar es de sabio, es de inteligente, porque tú no te cargas de toda esa, hablando un poquito mal, de esa basura que nos trae acarrear ese corazón, ¿verdad? Que no corresponde a un hijo de Dios, a una hija de Dios, a un siervo, ¿verdad? A una persona que quiere ser transformada por el Señor, ¿verdad? A mí, yo tengo, por ejemplo, en mi caso, una experiencia que yo tuve, mi papá, yo lo vi aproximadamente unas 3 veces en mi vida nada más, porque bueno, él fue un hombre que hizo mal las cosas y realmente nunca se encargó de sus hijos. Era un hombre que golpeaba y abusaba de mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que yo, con todas esas cosas, esa información que tenía, yo guardé un odio tan impresionante contra él, que a mí me quitó y me robó el objetivo de mi vida.
¿verdad? De quién iba a ser yo, hacia dónde iba, ¿verdad? Porque era tanto el resentimiento que tenía, tanto el odio de vengarme contra él, ¿verdad? Que yo no podía salir de esa cárcel por sí solo, hasta que vino un día en Cristo, y mi papá biológico, él ya había muerto, ya para ese entonces que yo tomé esa decisión, ya tenía aproximadamente 2 años a 3 años de fallecido, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo voy a perdonar a una persona que ya está muerta? No tiene sentido, si la persona ni sabe, ni se entera, ni... Pero yo dije, bueno, si esto de verdad funciona, si esto de verdad es así, yo lo voy a probar porque yo necesito perdonar, necesito sacarme, porque era una carga tan intensa que dentro de todo a mí me llevó a tener 2 úlceras perforadas, fue impresionante. Este, todas las clases de enfermedades que me acarrió eso, ¿verdad? Que el Señor después me reveló problemas en los huesos y muchas otras cosas que habían hecho, drenado mi cuerpo hacia toda mi energía, todo lo que yo tenía, debía haber sido, ¿verdad? Eso me lo drenó. Y de verdad que cuando yo lo perdoné, fue algo tan impresionante que era como que a mí me habían sacado una bolsa de piedra de mi espalda. Yo no entendía, yo decía, pero si él está muerto, ¿cómo es esto? Porque el perdonar tiene que No ver con estaba, papi. Ay, ¿cómo? bendiciones. ¿Es eso como viene? Patricia, Ay, qué loco. bienvenida. ¿Puede poner el mute, por favor? Así podemos dar la clase. Bendiciones, ¿puede poner el mute? Gracias. Disculpe. Sí, no, está bien. Entonces, fue algo impresionante que de verdad a mí me impactó porque fue que rompió aquello que yo tenía y a mí me liberó. Me dejó empezar a respirar porque era como que estaba respirando, pero como que alguien me tenía del pescuezo. Uno lo cuenta así, pero fueron años de tortura que me llevó toda mi adolescencia y mis primeros años de ser hombre, joven aún, pero era impresionante. Y a partir de eso, no solo que sentí que las cargas se me fueron, también, sino que empecé a ver la vida de una forma diferente, empecé a entender, se me empezó a revelar el conocimiento de que perdonar me hace bien a mí, porque yo estoy a cuenta con Dios y con los hombres. A veces no entendemos, ciertamente hay personas que se merecen, ¿verdad?, por lo mal que han hecho en su vida, que uno retenga cosas, pero que la consecuencia la pagamos nosotros, porque la persona puede seguir ahí haciendo su vida como él quiere, como ella quiere, ese cónyuge, quien sea, ¿verdad?, que nos hirió, ese amor que nos hirió, ese socio que nos defraudó, ¿verdad?, ese familiar que nos ofendió, lo que sea, ¿verdad?, puede seguir su vida como si nada, ¿verdad? Y nosotros entonces aquí estamos heridos, estamos lastimados, estamos todos rotos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Mantiene esa relación con Dios cortada, apagada. ¿Por qué? Porque la ofensa, ¿verdad?, que produce falta de perdón, porque no estamos maduros para procesar eso, nos mantiene desconectados de Dios, porque eso es una de las cosas que también contrista la presencia de Dios en nuestra vida y no nos deja fluir en la paz, en el reino, no nos deja fluir en la justicia y en el gozo, ¿verdad?, que nos da el Señor. Así que dice, las ofensas siempre vendrán y debemos aprender a lidiar con ellas. No dejar una ofensa es la raíz de la falta de perdón. O sea que cuando a ti te ofenden, cuando a mí me ofenden, lo que viene atrás de ahí es algo que es demoníaco, que viene a dañarte, a contaminarte tu corazón para que no perdones. Entonces vienen todo tipo de sugerencias. ¿Por qué vas a perdonar a esa persona con lo que te hizo? No se merece esa persona perdón. No, ni Dios se la merece que la perdone. Entonces empezamos a hacer, a tomar la posición de juez. Y Dios no nos llamó a eso, a juzgar, ¿verdad? O a condenar. El Señor nos llamó a perdonar, aunque nos duele y es difícil muchas veces, porque hay heridas que son bárbaras, ¿verdad? Que nos afectan nuestra vida, sobre todo, bueno, heridas que tal vez que vinieron de nuestros padres, o de seres que queríamos mucho, que confiábamos mucho, amistades que por años, y de repente en un momento
vino ese momento que transformó para siempre la amistad, la perspectiva de la vida y nos enfocó. Entonces dice, cuando no dejamos ir una ofensa, empoderamos al espíritu de falta de perdón. Por eso es importante aprender a soltar las ofensas. Es decir, Señor, yo renuncio al derecho de falta de perdón, yo renuncio a esa ofensa, yo perdono y dejo ir libre a esa persona y me libero a mí mismo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que me perdone y me laves con tu sangre. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer? Desde el momento que te hieren, desde el momento que te ofenden, ahí mismo tienes que trabajar, no esperar a que pase un tiempo, un rato. Es como cuando somos tentados, ¿verdad? Es en el momento que nosotros tenemos que arrepentirnos, porque cuando dejamos procesar eso, empieza la raíz a crecer y a agarrar fuerza, y más tarde aunque podamos romperlo, va a ser un poco más difícil que al principio cuando llegan las cosas, ¿verdad? Entonces en el momento, viene la ofensa, en el momento ahí es que entonces tengo que tener compasión, tengo que perdonar, tengo que soltar, no tengo que retener la ira, y todas esas cosas que son dañinas para nosotros, ese tipo de emociones afectan directamente a nuestro sistema inmunológico incluso, a nuestros órganos, trae todo tipo de consecuencias y enfermedades en lo físico, no solo condiciones espirituales. Seguimos, ser fácilmente ofendido. ¿Quién es fácilmente ofendido? Un inmaduro. Dice, la persona que fácilmente se ofende por todo muestra inmadurez, muestra que la vieja naturaleza lo sigue conquistando en esas áreas, lo sigue dominando y tiene control. Todavía no ha rendido, no ha crucificado. La falta de perdón tiene que ver con áreas en nuestra carne que no crucificamos. Dice, cuando no dejamos ir una ofensa, empoderamos entonces el espíritu de falta de perdón. Por eso es importante aprender a soltar las ofensas. Dice, ser fácilmente ofendido. La persona entonces, perdón, estoy repitiendo. Dice, la persona que fácilmente se ofende por todo muestra inmadurez. Dice, actos como ser corregido, no ser reconocido o no recibir lo que queríamos pueden herir fácilmente. De nosotros depende permitir si esas cosas nos ofenden o no. Muchas veces podemos, la esposa en la casa, ¿verdad? El esposo no le reconoce las cosas, ¿verdad? Como ella expecta, ¿verdad? El papá en la casa, el esposo, no se le reconoce como él expecta, ¿okay? De parte de su esposa, de parte de sus hijos. Muchas cosas en la escuela, en los trabajos, cuando hacemos algo, ¿verdad? Y no somos reconocidos como expectamos, eso puede contribuir a una herida que nos traiga la falta de perdón. Dice, el egoísmo. Todos los pecados vienen del yo egocéntrico, pero la falta de perdón viene de cuando te niegas a morir a él. Es tremendo. Nosotros necesitamos enterrar ese viejo hombre, ese yo egoísta, que no quiere hacer las cosas bien, que no le gusta, que quiere hacer a su manera. Así que dice, tu viejo yo siempre exigirá defenderse, por eso debe ser maduro y perdonar, porque perdonar es una de las señales de una persona que está madurando, que quiere ser cambiada, que aunque luche, pero quiere ese cambio, quiere ir al próximo nivel. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si dejamos que todas estas cosas avancen, que nos van lacerando el corazón, que nos van afectando en el caminar de nuestra vida? Trae peligros. ¿Ok? Los peligros de la falta de perdón, número uno, son Dios no acepta nuestras ofrendas. ¿Ok? Porque eso bloquea nuestra adoración, bloquea nuestras finanzas, bloquea nuestro servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Es un principio en el reino. Jesús vino al mundo para perdonarnos. Él fue el mayor ejemplo de perdonarnos en todo. Él no miró la condición, él no miró la cantidad, él dio su vida, ¿ok? Dice la palabra que fue semejante contradicción de pecadores la que sufrió Jesús. ¿Por qué? Porque él era santo, era sin pecado, no tenía por qué morir en la cruz,
pero Él decidió tomar nuestro lugar para que hoy, con una simple decisión, nosotros podamos perdonar también, ¿ok? Porque el Señor nos pide la misma medida de perdón que Él nos dio allí en la cruz del Calvario, esa misma medida, de esa misma cantidad, de esa misma forma, perdonar a nuestro prójimo, ¿ok? Entonces a veces podemos decir, bueno, pero esa persona es realmente mala lo que me hizo. Volvemos a lo que estaba hablando al anterior. Entonces, si Jesús nos perdonó, que éramos indignos, esa persona que también es indigna de tu perdón, tú tienes que aplicar esa misericordia, esa compasión, ¿verdad? Y ponerte en el lugar de esa persona. Porque muchas veces esas acciones que está haciendo esa persona las hace inconscientemente, pero otras veces las hace conscientemente, y eso la puede estar llevando al infierno. Y de verdad, nadie realmente debería ir al infierno de esa manera, ¿verdad? Entonces, seguimos acá. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti y deja allí su ofrenda delante del altar y anda, perdón, voy a leer nuevamente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira la importancia tan espectacular, tan poderosa que el Señor nos muestra aquí en la palabra, que la ofrenda no vale, no tiene peso, no tiene valor si nosotros tenemos cosas contra alguien, contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, ¿verdad? Y sobre todo contra hermanos en la fe. Eso es mucho más importante y mucho más delicado. ¿Por qué? Porque esa persona ha sido redimida por el Señor. ¿Quién somos nosotros para retener el pecado a alguien que Jesús limpió? Entonces tenemos que caminar con esa revelación, ¿okay? Que el perdón siempre va a tener más valor que la ofensa que nos hace, ¿okay? Siempre el perdonar nos va a hacer mejores. ¿Tú quieres ser mejor en la vida? Yo quiero ser mejor en la vida. Tenemos que perdonar y no guardar ese odio, ese rencor, ese resentimiento. Dice, toda ofrenda entregada a Dios es un sacrificio vivo, pero Él no puede aceptarla cuando viene de un corazón ofendido. Un sacrificio dado en estas circunstancias se considera fuego extraño delante de Dios. ¡Wow! Es tremendo, no es un fuego santo. Porque Dios nos pide que lo amemos a Él con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y verdaderamente es difícil amar a Dios si nuestro corazón carga esa falta de perdón, si en ese corazón carga esa condición. Dice así también, dice, permanecemos en una prisión espiritual de tormento, como les toqué anteriormente. Mateo 18, 34, 35 dice así, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Es una obligación, ¿ok? Que no tenemos otra salida. Estamos obligados a perdonar. ¿Ok? No se trata, es como cuando amamos. No tenemos que esperar a tener una emoción para amar. Para perdonar es igual. No tenemos que esperar que tengamos un sentimiento bueno, no. Desde ahí, desde la cárcel donde nos encontremos, que nos sentimos mal, que nos sentimos con esa herida, que nos sentimos como sea, que nos afectó eso. Desde ahí, desde ese punto, con todas esas emociones feas, es que tenemos que tomar la decisión. ¿Ok? En caso de que ya caímos en la trampa, ¿okay? Que ya estamos en esa falta de perdón, si no lo hicimos al principio, desde ese punto que estamos súper mal, es una decisión que tomamos por fe. ¿Okay? Entonces decidimos en el corazón, voy a perdonar, no importa cómo me siento, no importa las emociones que tengo, no importa lo que estoy pensando de esa persona, no importa lo que pensaba hacer, ahora yo renuncio.
¿Ah? Una persona ofendida que no perdona permanecerá en una prisión de dolor emocional, depresión, enfermedad u opresión, hasta que perdone el mal que cometió contra ella. Nuestra fe es reemplazada. Quien no perdona es incapaz de creer, porque su dolor no le permitirá vivir por fe. Se lo leo de nuevo. Quien no perdona es incapaz de creer, porque su dolor no le permitirá vivir por fe. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si tú no perdonas a alguien también, tú no estás creyendo que Dios murió por esa persona, que esa persona también necesita de la misericordia de Dios. Tú no estás creyendo que la sangre de Cristo no es suficiente para intervenir en esa situación, perdonarte a ti y perdonar a esa persona. Esto es tremendo, de verdad que sí. Perdón. Dice, vivimos en el pasado. ¿Por qué? Porque nos estamos continuamente recordando, ¿verdad?, de lo que la persona nos hizo. Y cuando usamos la imaginación recordando cosas feas, ¿verdad?, que nos hicieron, reteniendo esas faltas de perdón, siempre en la imaginación se va a hacer más grande de lo que es la realidad. Esto es importantísimo entenderlo. Siempre nuestra mente, por causa del enemigo, por causa de nuestra naturaleza caída, se va a hacer más grande de lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque al recuerdo se añaden emociones que han madurado en el mal sentido, ¿verdad? Y se acumulan una sobre otra y una sobre otra y una sobre otra. Entonces, por eso es que el odio, por eso es que el resentimiento, por eso es que la amargura crece, se aumenta, hasta llegar a ahogar y destruir a una persona completamente, ¿verdad? Y la persona que no perdona se amarga a tal punto que la misma amargura lo puede apartar de Dios. Es impresionante y es delicado, totalmente. Entonces dice así, dice, llegado a este punto, ¿qué podemos hacer si yo estoy en esa condición que no perdono, que he perdonado un montón de cosas, pero hay algo pequeñito que no he podido perdonar, que todavía tengo? Muchas veces hay abusos. No solamente hablamos de términos sexuales, pero hay abusos psicológicos. Hay una palabra que nos marcó desde hace muchos años, hay algo que me dijo alguien, que me menospreció, y que a mí me marcó y no me ha dejado salir adelante. Si eso a mí me está pasando, si eso a ti te está pasando, quiere decir que este es el momento, ¿ok?, preciso, este es el momento correcto de renunciar a eso. Y hoy, en el nombre de Jesús, esa cadena se va a romper. Amén. Entonces dice, ¿cómo ser libres de la falta de perdón? Número uno, reconociendo que necesitas perdonar. Ese es el punto principal, porque si no reconocemos, es como el adicto, el que no reconoce, ¿verdad?, que está en una situación de adicción, que la droga le está haciendo mal, nunca va a poder ser libre, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer el error, porque si no reconocemos el error, ¿cómo vamos a corregir algo que no sabemos o no creemos que está ahí? Entonces tenemos que hacernos conscientes y entender. Entonces, reconociendo que necesito perdonar. Número 2, sometiéndome a la palabra de Dios. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es la que me va a dar el poder, me va a dar la luz, ¿ok?, para encontrar la salida a esa y sostenerla. ¿Ok? Entonces voy a intercambiar esos dolores, esas heridas, esas emociones por el poder de Dios, que se va a hacer carne en tu vida, se va a hacer carne en tu corazón, vas a remover esa dureza que trajo a tu vida por años, porque no importa las décadas, Dios puede hacer en un instante lo que a ti te hirió por 20, por 30 años, quién sabe cuánto, tal vez más, o algo que hace, porque hay herencias de heridas que vienen hasta de nuestros antepasados, eso quedó en el ADN espiritual, en el ADN natural, y hay cosas que nos pasan que no entendemos. Muchas veces tenemos que pedir perdón hasta por nuestros antepasados,
porque hay iniquidades que buscan atraparnos, buscan enlazarnos. Eso es lo que habla la palabra del lazo del cazador. El lazo del cazador viene en muchas formas, en muchas maneras, para atrapar. Por allí por Jeremías dice que el lazo es para las almas, para enlazar las almas. Amén. Así que el Señor en esta noche está descubriendo al enemigo, descubriendo para que pueda ser libre, porque el poder de Dios está disponible en todo momento. Siento el poder de Dios sobre mi vida. Número 3, tomando la decisión de perdonar. No esperes que un sentimiento te motive a perdonar. Debes decidir perdonar por fe. Es por fe. Es como cuando tú haces la oración para recibir al Señor. ¿Tú crees que por fe su sangre te puede limpiar? ¿Su nombre puede borrar los pecados de tu vida? Es así de simple. ¿Por qué tú crees que Jesús te puede perdonar a ti? Y tú no puedes creer que por fe puedes liberar a una persona, puedes ser libre también de ese resentimiento, eso que guardaste. Es así de sencillo. A veces la religión, el razonamiento que traemos por dentro, queremos hacer un mecanismo de transformación y de cosas, pero esa es la vía larga. Si tú actúas, si tú operas con fe, si tú tomas la decisión, mira, en un instante puede suceder que tu corazón sea destapado de esa carga, ese peso, ¿verdad? Y seas libre y puedes empezar a disfrutar del gozo de la presencia de Dios. Dice número 4, pidiendo a Dios que te dé la gracia sobrenatural para perdonar y dejar ir. ¿Ok? ¿Qué quiere decir perdonar y dejar ir? Cuando yo perdono, pero me recuerdo y todavía eso a mí me afecta, quiere decir que todavía no se fue. Por eso el perdón tiene que uno practicarlo hasta que cuando yo me acuerdo de esa persona, me acuerdo de esa situación, ya no es una herida en mí. Como dice la palabra, es como agua que ya pasó, ¿verdad? Es como una situación, ok, que estoy tan libre de eso que parece que a mí no me pasó. Y simplemente a mí me quedó como un testimonio maravilloso de que yo estaba en el mismo infierno y hoy estoy en la gloria. Hoy soy libre. Amén. Entonces dice, cuando digas, decido perdonar, Dios liberará su gracia sobre ti para que lo hagas. Amén. Gloria a Dios. Así que eso es lo que pasa cuando nosotros decidimos perdonar. Dios derrama de esta gracia abundante, porque así lo dice la palabra, donde sobreabundó el pecado, donde sobreabundó la ofensa, la herida, sobreabunda la gracia cuando tomamos una decisión por fe. Hoy toma la decisión, toma ese paso de fe, toma este momento, no lo tomes liviano, no lo tomes ligero, ¿ok? Porque hoy puedes recibir un poder que te puede cambiar para siempre. Tu manera de ver las cosas, tu perspectiva de vida y la forma cuando a ti te hieren o te atacan o te ofenden, cómo las vas a procesar. Porque como decíamos al principio, es imposible, ¿verdad?, que los tropiezos vengan, porque los tropiezos no los pone el Señor, los pone el enemigo, pero es la área, es el método que Dios usa, ¿ok?, para procesarnos, para llevarnos a la gloria, porque eso expone nuestro corazón, nosotros se lo traemos al Señor, Él lo transforma, lo cambia, lo sana, lo venda, lo llena, y nos empodera a otro nivel, y vamos perdonando, y llega un momento, ¿ok?, que Dios quiere llevarnos a que no nos importe nuestra vida al punto de querer agradar a Dios y estar limpios para el Señor. Así de maravilloso es esto. Son procesos, ¿ok? No menosprecies donde estás ahora, porque Dios, esto es lo que siento de parte del Señor a cada uno que están ahí, no menosprecies donde estás ahora, porque el Señor te va a llevar a un nivel tras otro nivel mientras tú entregues, mientras tú rindas, mientras tú cedas. Así te dice el Señor, mientras cedas. Cédeme a mí el territorio, cédeme a mí, y yo voy a liberar. Y yo voy a liberar, Hay personas que tienen condiciones dentro de su familia, porque han heredado cosas,
Y el Señor me muestra que cuando empieces a perdonar, porque veo como que habían varios eslabones de cadenas que se cruzaban de diferentes familiares y cosas incluso, y veo que cuando tú perdones, es como que es ese centro que sujeta todas las cadenas que están, y esa conexión que tenías con esa opresión, con esa carga, con ese dolor de huesos que tenías, esa jaqueca extraña, ese dolor en el estómago que tenías, ¿verdad? Esa carga pesada que tenías, eso el Señor lo va a romper. Amén. Así que en esta noche te voy a pedir, si has recibido la palabra, te voy a pedir que ores conmigo y que repitas esta oración ahí donde estás. Y digas conmigo: Padre Celestial, en esta noche, repite conmigo, te pido perdón por haber albergado en mi corazón, por haber guardado en mi corazón ira, enojo, resentimiento, amargura, falta de perdón, Señor, contra mi cónyuge, contra mi vecino, contra mis hijos, contra mis padres, contra mis hermanos, contra esa persona que me abusó, contra ese jefe. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que me perdones y yo tomo una decisión en esta noche de perdonar. En el nombre de Jesús, ahí con tus propias palabras, di el nombre de la persona, di: yo perdono a fulano, yo perdono a fulana, en esta hora lo dejo ir libre, no retengo más pecado de esa persona, no le retengo, lo libero, y te pido, Señor, que lo bendigas, que la bendigas. Yo envío bendición sobre esa persona y declaro libre mi vida, declaro libre mis generaciones, declaro libre mi descendencia, declaro libre la atmósfera de mi hogar y declaro que todas esas cargas, esas enfermedades que había traído esto como consecuencia, Señor, se rompen en esta noche y yo suelto las cargas y me declaro libre por tu preciosa sangre. Lávame con tu sangre, Padre, límpiame con tu sangre, lléname de tu palabra, de tu presencia en esta noche, en el nombre de Jesús. Ahí ves donde está, yo voy a orar por ti, Padre, ahora mismo, Señor, en la autoridad que está sobre mí, que me ha sido asignada, Señor, bajo el manto, Señor, que estoy, Señor, Padre, yo declaro, Señor, ahí sobre los hogares, sobre cada persona que recibe la palabra en esta noche, Señor, que sea libre de todo espíritu de falta de perdón. Padre, lo remuevo ahora junto con toda la amargura, toda la miseria, toda la pobreza, todas las enfermedades del hígado, Padre amado, los intestinos, los huesos, Padre, desarraigo y arranco, Señor, todo dolor, toda herida, todo trauma, Padre, y declaro libre a cada persona ahí donde está, Padre, en el poder de la sangre de Jesús y por el dedo de Dios, por el dedo de Dios. Ahí donde está, respira profundo y exhala. Respira profundo. Exhala. Sé libre ahora, en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Eres libre. 1, 2, 3. Libre. Ahora. Los órganos son restaurados, restituidos. Cargas, veo cargas de la espalda que son removidas. Ahora toda carga en la espalda sale fuera. Hay órganos que habían estado dañados, estaban como cargados, trabajando incluso mal, los riñones. Ahora. Hay algo en una pierna, creo que es una mujer, como que había un dolor en una pierna, como de un poquito de arriba de la rodilla hacia abajo de la rodilla, creo que es la pierna derecha. En el nombre de Jesús, ahora. Sea que veas este video ahora en vivo o en diferido, en el nombre de Jesús, ahí donde está, recibe el poder de Dios para ser transformado, y que en esta noche no solo seas tocado, que seas transformado. Padre, yo oro que la presencia de Dios, Señor, tuya, venga sobre cada vida, sobre cada hogar en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, te damos gloria. Alguien que tenga una petición especial de oración, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Alguien que tenga alguna petición especial de oración. Están todos sanos, están todos libres. Una bendición. Gloria a Dios.
Así que bueno, en esta noche, si, un segundo, en esta noche si fue de bendición, bueno, la palabra dice que debemos de honrar al Señor, ¿verdad? Con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Así que acá tenemos, mira, para dar por texto, puedes enviar la palabra, ¿ok? KJMMIAMI, King Jesus Ministry, Miami, y el número 77977 para ofrendar, eso es por teléfono, y elige la categoría Casa de Paz. Escribe la cantidad que te gusta donar y ahí le das enviar. Amén. Así que para mí ha sido una bendición poder traer esta palabra para cada uno de los que han podido participar en esta noche. Esperábamos muchísima más gente, pero bueno, no siempre podemos coordinar los tiempos. Mucha gente, bueno, tiene que hacer, es que no han podido culminar el día, llegan tarde del trabajo, ¿verdad? Muchas cosas que pasan, tráfico y otros asuntos que algunos por salud también a veces no pueden llegar, pero también declaramos que esa palabra podrá llegar a ellos y vamos a estar colgando, bueno, cada clase que estemos ¿verdad? Enseñando en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Que después les vamos a pasar, entonces vamos a hacer unos arreglitos y todo, y para que puedan volver a ver las enseñanzas que vamos impartiendo, y bueno, siempre sea de bendición, y acuérdense que cuando nosotros miramos una enseñanza, que Dios está en ese lugar, sobre esa persona, que está ministrando por el poder del Espíritu Santo, lo que ahí carga esa enseñanza, esa unción, siempre, siempre, siempre va a ser vigente. Entonces, por la fe tienes que tomarlo, porque para el Señor no hay tiempo, no hay horarios, no hay barreras, no hay límites, amén. Así que ha sido una bendición. Ahí tenemos a mi amada esposa Alexon, María José, Ale, gusto que estés ahí, Ale también. Bueno, las otras personitas que estaban ahí, no sé qué pasó, si se les cayó la cámara o bueno, tuvieron que irse. Pero ha sido una bendición, alguien que pueda saludar, conocerse ahí. Muchas gracias, mentor. Estuvo Amén, muy bueno. Amén, amén, amén. ¿Recibiste algo ahí? Recibimos. Siempre se recibe. Amén, amén. Ale, ¿qué puedes contar, Ale? Bendiciones. Un saludito ahí. Desde Uruguay nos están viendo. Ah, qué bien, qué bueno. Sí, estamos todos, todos paisanos acá, somos todos uruguayos. Amén. Anthony, sí. qué Cuéntame. tremendo que cuando estaba, ¿sabes? Esos pensamientos que a veces le vienen en la cabeza, que dije, wow, esta clase ya la escuché, y el Señor me habló y me dijo, pero hay algo nuevo que puedes perdonar, siempre hay algo nuevo. Y eso me impactó, porque dije, wow, tengo mi corazón en mi conciencia, que tal vez no tengo que perdonar mucho porque estoy a cuentas, ¿no? Pero cuando dijiste de que a veces nosotros cargamos consciente o inconscientemente cargas de nuestros antepasados, heridas, ahí empecé a sentir una carga en la espalda. Dije, wow, puede ser, y digo, bueno, por fe voy a orar y voy a creer que perdono, aún en el ADN espiritual, en el ADN físico, cualquier cosa que pueda haber pasado antiguamente, y de verdad que sentí un fuego en la espalda, sentía la carga y se me empezó a remover. Cosas nuevas que... Amén, amén, amén. Siempre hay algo, siempre en el Señor, porque Él es el único santo y puro, sin contaminación. Nosotros, de alguna manera, aunque no practicamos el pecado, nos contaminamos con cosas, nos cargamos con cosas. Entonces, nosotros somos los que estamos en el proceso, Dios no está en el proceso. Y de verdad que hasta que venga el Señor, dice la palabra, de que el mismo que comenzó la obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Quiere decir que va a haber trabajo hasta que Cristo venga o el Señor nos mande a buscar. Siempre vamos a tener algo para trabajar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema, tenemos un mundo y tenemos un infierno que todos los días es antagónico contra nuestro propósito, contra nuestro llamado, está en contra, es contrario.
a lo que Dios quiere hacer con nosotros, y bueno, ellos están, es como que es el cordón de tres dobleces de este sistema, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender que todos los días tengo algo que descontaminarme, algo de que ser libre, algo nuevo que aprender, ir a otro nivel, porque estoy en una humanidad. Tengo un hombre viejo que lo tengo que, por eso dice la palabra, crucificarlo todos los días. Cada día, ¿verdad? Tome su cruz y síguele. Ahí está mi amor chiquitito. Dale, ahí veo el saludo. Buenas noches, Ale. ¿Podés hablar? Queremos escuchar tu voz ahí, tu esposa que nos salude. Así que ellos son pastores de la iglesia de Tacuarembó, Uruguay, del ministerio de Ortoma, con el papá espiritual Jairo Cantel, un gran amigo. Así que es una bendición que estén ahí y nos honran porque son grandes amigos también. Y pronto, bueno, tenemos otras cosas que no las vamos a hablar acá, pero estoy muy contento en esta noche, así que vamos a estar cambiando. María José pronto va a traer la palabra también, así que ya la estamos entrenando, que pronto va a abrir su casa de paz. También mi esposa va a estar ahí trayendo de vez en cuando también la palabra. Así que ha sido una gran bendición en esta noche haber podido compartir y ser un instrumento, como todos somos llamados a ser un instrumento de honra para Dios, sabiendo que somos vasos de barro, ¿okay? Y que la excelencia es del Señor. Amén. ¿Alguna oración, algo que quede pendiente? No. Por mi esposo. Amén, vamos a orar por el esposo de la hermana Alex. Bueno, así que vamos a estar terminando en esta noche acá el meeting y damos gloria a Dios por eso y vamos a orar para cerrar esto. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que esta palabra sea sellada, Señor, en cada corazón, aún los que estuvieron y Señor y se fueron por alguna razón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta noche sea, Señor, sellada esa semilla, esa palabra. Declaramos que cayó en buena tierra y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús declaramos atado todo poder, Señor, de venganza, de accidente, de muerte, de enfermedad, de miseria, Señor. Padre amado, y cualquier cosa que quiera embotar el conocimiento de Cristo, lo rompemos en el poder de la palabra y del nombre de Jesús, Señor, y declaramos una noche, una semana de bendición, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bendiciones para todos. Saludos, Ale, también, María José. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Amén. Bendiciones en esta noche y a ver cómo cerramos esto. Para el recording.